En julio de 2025, el mundo fue sacudido por un hallazgo inesperado en un convento ubicado en una zona rural de Irlanda. Bajo el suelo de un convento que databa del siglo XIX, los investigadores descubrieron los restos de 700 bebés, una noticia que estremeció a la comunidad local y a la opinión pública global. Este descubrimiento no solo reveló una tragedia humana, sino también desató una serie de preguntas inquietantes sobre la historia oculta de las instituciones religiosas y su relación con el abuso infantil, la negligencia y el encubrimiento de crímenes durante más de un siglo. Hoy, exploramos este impactante descubrimiento, su contexto histórico y las implicaciones legales y sociales que este evento ha generado. El convento en cuestión fue fundado en el siglo XIX por la Orden de las Hermanas de la Misericordia, con el objetivo de acoger a mujeres jóvenes y bebés abandonados. En ese entonces, Irlanda estaba sumida en la pobreza y las condiciones de vida eran extremas, lo que obligaba a muchas personas a recurrir a las instituciones religiosas para recibir atención. Sin embargo, lo que parecía ser un refugio de protección, rápidamente se convirtió en una historia de abuso y negligencia. Las mujeres y bebés que llegaban al convento no solo enfrentaban una vida de miseria, sino que muchos fueron víctimas de maltrato y muerte por falta de atención médica y nutrición adecuada. Este tipo de instituciones religiosas, que se hacían pasar por centros de caridad, fueron en realidad el escenario de terribles abusos. Las mujeres y niños que eran enviados allí a menudo quedaban completamente aislados del resto del mundo, y muchos nunca fueron registrados oficialmente. Las historias de los sobrevivientes y testigos de la época revelan que, en lugar de ser acogidos y cuidados, los bebés eran abandonados a su suerte y en muchos casos, morían en condiciones deplorables. Para entender la magnitud de este hallazgo, es esencial ponerlo en contexto con la historia de Irlanda y las instituciones religiosas en el país. Irlanda, a lo largo de los siglos XIX y XX, fue una nación donde la Iglesia Católica tuvo una influencia decisiva en la vida cotidiana. Desde el control de la educación hasta el manejo de los servicios sociales, la Iglesia se erigió como la principal autoridad moral y social. Las religiosas, como las Hermanas de la Misericordia, eran vistas como guardianas de la moralidad y la pureza, encargadas de proteger a las mujeres y niños en riesgo. Sin embargo, detrás de esa fachada de caridad y devoción, muchos conventos y orfanatos escondían abusos que hoy salen a la luz. La pobreza extrema que atravesaba Irlanda en esa época fue uno de los factores que permitió que instituciones religiosas como la de las Hermanas de la Misericordia tuvieran tanto poder y control. El Estado irlandés no brindaba suficiente apoyo social a los más vulnerables, lo que obligaba a las familias a recurrir a estas instituciones. Sin embargo, estas instituciones no solo carecían de los recursos para cuidar adecuadamente a los niños y mujeres a su cargo, sino que también practicaban una disciplina severa que se basaba en la vergüenza y el aislamiento. Los bebés que morían en estos conventos eran rápidamente enterrados sin ceremonias ni registros apropiados. Según los archivos de la Iglesia, muchas de estas muertes fueron catalogadas como accidentes o muertes por enfermedad, pero nunca hubo un examen detallado de las causas. De hecho, algunos expertos creen que las muertes podrían haber sido el resultado de negligencia deliberada, ya que las condiciones de vida en estos lugares eran tan deficientes que las muertes infantiles fueron casi inevitables. El descubrimiento de los 700 bebés bajo el convento fue el resultado de un proyecto de restauración que buscaba asegurar la estabilidad estructural del edificio y estudiar su historia. Un equipo de arqueólogos e historiadores comenzó a excavar en el terreno alrededor del convento, con la intención de documentar su arquitectura y realizar una limpieza del lugar. Durante el proceso, los excavadores se toparon con los restos humanos, lo que inicialmente fue considerado un simple hallazgo arqueológico. Sin embargo, cuando comenzaron a examinar los restos más de cerca, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Los estudios forenses revelaron que los cuerpos encontrados no solo eran de bebés, sino que la mayoría de ellos habían sido enterrados sin los cuidados adecuados. Muchos de los cuerpos presentaban signos de haber sido enterrados rápidamente y sin ningún tipo de cuidado religioso o sanitario. Este hecho levantó una gran cantidad de preguntas sobre cómo y por qué se había mantenido en secreto este hecho durante tanto tiempo. La falta de registros oficiales y la aparente falta de acción por parte de las autoridades religiosas y estatales hacían que el hallazgo fuera aún más perturbador. Una de las sorpresas más inquietantes fue que, al revisar los archivos históricos del convento, los investigadores encontraron referencias a la muerte de bebés, pero las causas nunca fueron explicadas con claridad.
Los documentos indicaban que muchos de los bebés murieron a una edad temprana, pero no se especificaban las razones detrás de esas muertes. Esto despertó las sospechas de que las autoridades del convento podrían haber ocultado deliberadamente las muertes para proteger su reputación. El impacto del hallazgo fue inmediato y global. Las autoridades locales de Irlanda comenzaron a investigar a fondo las circunstancias que llevaron a la muerte de los bebés y las razones por las cuales el convento había sido tan negligente con su cuidado. La sociedad irlandesa, conocida por su profunda relación con la Iglesia Católica, se vio sacudida por las implicaciones del caso. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el hallazgo, y el debate sobre la responsabilidad de la Iglesia y las autoridades civiles se desató rápidamente. Muchos ciudadanos irlandeses y defensores de los derechos humanos pidieron una investigación exhaustiva sobre las muertes y exigieron que se identificara a los responsables de este encubrimiento. La Iglesia Católica, que ya se encontraba en el centro de otros escándalos por abusos sexuales y negligencia en el pasado, se vio nuevamente criticada por su falta de transparencia y acción. Diversos grupos de activismo social exigieron que el Vaticano se disculpara públicamente por el papel de sus instituciones en la muerte de estos niños y pidieron una compensación para las familias afectadas. Mientras tanto, las autoridades locales, en colaboración con grupos de derechos humanos, comenzaron a revisar todos los conventos y orfanatos que habían operado bajo la supervisión de la Iglesia en Irlanda para investigar si este tipo de prácticas se habían repetido en otras instituciones. A medida que se recopilaban más testimonios y pruebas, surgieron más inquietudes sobre la extensión del encubrimiento y los casos de negligencia ocurridos en otros lugares. Este caso no solo ha sacudido a Irlanda, sino que también ha desatado un debate global sobre el abuso infantil en las instituciones religiosas. Durante las últimas décadas, las denuncias de abusos sexuales y físicos por parte de miembros del clero han salido a la luz en muchos países. Desde Estados Unidos hasta Australia, las víctimas han hablado sobre sus experiencias de abuso en el seno de la Iglesia, y las investigaciones han revelado la magnitud de estos crímenes en instituciones religiosas en todo el mundo. Este descubrimiento reabre las heridas de los sobrevivientes de estos abusos y pone de manifiesto la necesidad urgente de una revisión a fondo del papel de la Iglesia en la sociedad moderna. Mientras que algunos defensores de la Iglesia argumentan que los casos de abuso fueron perpetrados por individuos y no por la institución como tal, muchas víctimas y defensores de los derechos humanos afirman que la Iglesia ha sido cómplice al encubrir estos abusos y al no tomar medidas adecuadas para proteger a los niños. Además, este caso destaca la falta de responsabilidad y transparencia dentro de las instituciones religiosas. Muchos cuestionan por qué se permitió que este tipo de abusos ocurrieran durante tanto tiempo sin que se tomaran medidas eficaces para detenerlos. El debate sobre la influencia de la Iglesia en la política, la justicia y la educación se ha intensificado, y muchos piden que se revise el poder que estas instituciones siguen teniendo sobre la vida de las personas. El descubrimiento de los 700 bebés bajo el convento es una tragedia que nos recuerda la importancia de la justicia, la transparencia y la protección de los derechos humanos, especialmente para los más vulnerables. A medida que se llevan a cabo nuevas investigaciones, la sociedad debe mantenerse vigilante para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia y que se implemente un cambio significativo en la forma en que las instituciones religiosas manejan casos de abuso y negligencia. Si esta noticia te ha impactado, dale like al video y asegúrate de suscribirte al canal para estar al tanto de más revelaciones que seguirán saliendo a la luz sobre este y otros casos similares.